el día 23 de mayo. Fue un día para mí doblemente histórico. Los dominicanos acogimos con grato placer la iniciativa de nuestro representante federal por el estado de Nueva York, el de origen dominicano, Adriano Espaillá. Esta iniciativa consistió en hacerle un homenaje de reconocimiento a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, precisamente en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica en Washington. La ceremonia del homenaje se realizó exactamente como hemos venido diciendo en la Cámara de Representantes, en la parte que le corresponde a ella del Capitolio de los Estados Unidos. Y fue, reitero, un hermoso miércoles 23 de mayo, cuyas actividades se iniciaron formalmente a partir de las 12 del mediodía y que, reitero, participó una parte significativa de dominicanos y dominicanas, de partidos políticos, del PRD, del PRM, de la propia familia del doctor Peña Gómez y de otras organizaciones políticas dominicanas. El homenaje póstumo al doctor Peña Gómez fue realmente incluido en el registro del Congreso, el cual es el registro oficial de los procedimientos y los debates que lleva a cabo el Congreso de los Estados Unidos, como nos afirmaba, nos reiteraba el congresista Adriano Espaillá. Nosotros decimos que nadie más que el doctor Peña Gómez, quien indudablemente creyó, pero sobre todo luchó por la instauración de la democracia en el más amplio sentido de la palabra, merecía un homenaje de esta naturaleza en un lugar como ese. Peña Gómez, indudablemente, es uno de los políticos, o fue uno de los políticos latinoamericanos merecedor de un acto solemne como el que se llevó a cabo por la iniciativa del congresista de origen dominicano Adriano Espaillá, reitero, en los salones del Capitolio de los Estados Unidos. El doctor Peña Gómez, quien durante toda su vida, tanto pública como privada, fue un impulsor de la solidaridad. Esas, indudablemente, y otras cualidades más, fueron las que facilitaron que el doctor Peña Gómez fuera uno de los dirigentes que estuvo siempre a la vanguardia de las ideas más democráticas y avanzadas del momento, resumida en lo que se conoce como el socialismo democrático en América Latina y el mundo, que indudablemente ha sido el doctor Peña Gómez merecedor, no solo por eso, sino por tantas otras cosas, de un reconocimiento de la magnitud en que realmente fue el que se llevó a cabo en el Capitolio de los Estados Unidos. El doctor Peña Gómez, reitero, regresó triunfante al Capitolio, porque la primera vez que estuvo ahí fue protestando para buscar alcanzar para la República Dominicana la democracia, el respeto a la institucionalidad democrática, el respeto a la vida que en este momento
no valía mucho en la República Dominicana. Doctor Peña Gómez, durante toda su vida, tanto en lo que tenía que ver con la parte pública de su vida como en la parte privada, fue indudablemente un impulsor de la solidaridad. Esas, y reitero, otras cualidades ayudaron indudablemente a la dimensión de la personalidad política del doctor Peña Gómez. No podemos nosotros olvidar que el doctor Peña Gómez mantuvo su lucha siempre orientada en la búsqueda de una sociedad con mayor inclusión. Una sociedad que luchó el doctor Peña Gómez, en la cual veía, pensaba, quería que debía y debe prevalecer la libertad, el respeto de los derechos humanos y sobre todo el cambio social como elementos fundamentales de la misma. En ese solemne acto realizado, como he venido mencionándole a ustedes, en la capital de los Estados Unidos, no solo se reconoce al político, sino también fue un reconocimiento al apóstol de lo que nosotros hemos llamado el pensamiento democrático en América Latina. En dicho homenaje, como han publicado varios medios de comunicación, en dicho homenaje, reitero, hubo una comisión oficial del Partido Revolucionario Moderno que la encabezó el secretario general Jesús Vázquez Martínez, conocido más bien como Chu, la ex vicepresidenta de la República Dominicana y amiga personal del doctor Peña Gómez, la doctora Milagros Ortiz Bosch, el ex diputado y director de comunicaciones del PRM, el licenciado Andrés Matos, así como también el presidente en funciones de ese Partido Revolucionario Moderno, el doctor Orlando Jorge Vera. Además, la integraron los compañeros José Luis Cruz, quien es el presidente del PRM en la seccional de New Jersey. Además, junto al presidente de la seccional de Washington, el compañero José Luis Cruz, estuvo el presidente de la seccional de Nueva York, formando parte de esa delegación, el compañero Nestalí Fuerte, y el dirigente de New Jersey, el compañero secretario general de New Jersey, Elvin Garavito. Y por tanto también nosotros, quienes todos, reitero, estuvimos juntos a una gran comitiva, una comitiva sin precedente de las seccionales mayoritariamente de Nueva York, de New Jersey, de Long Island y de Washington, entre otras. Es cierto que hablar de Peña Gómez es hablar de una figura extremadamente importante. Que hablar del doctor José Francisco Peña Gómez, quien nació exactamente un día 6 del mes de marzo del año 1937, es hablar de un dirigente político con un liderazgo que indudablemente marcó la diferencia no solo en la política dominicana, sino también en la política latinoamericana y del mundo. Este homenaje reconoció al doctor Peña Gómez, reconoció al dirigente político, que fue, reitero,
uno de los forjadores de la democracia política en la República Dominicana, la cual todavía intentan consolidar los buenos y verdaderos dominicanos. Fuimos a Washington a reconocer al líder que fue un ejemplo no solo de superación personal, sino al líder que fue un ejemplo de solidaridad humana. En gran medida al político de mayor influencia en los finales del siglo pasado en la República Dominicana y América Latina. Fuimos pues a Washington, nos trasladamos a Washington a decir: valió la pena haber tenido en la República Dominicana un dirigente que sin ningún abolengo, que sin apellidos ostentosos, pudo realmente vencer despiadadas formas de discriminación y ascender a los más altos peldaños políticos, tanto nacional como a nivel internacional. Fuimos a Washington, donde se ha reconocido con ese homenaje al líder político dominicano. Fuimos a Washington a ver cómo se reconocía la obra por la democracia política en el país que llevó a cabo el doctor Peña Gómez. Que aunque ha sido esa obra política del doctor Peña Gómez sometida al escrutinio por partidarios y detractores, hoy por hoy nosotros, sin lugar a duda, con toda seguridad, después de que ha ido pasando el torrente de pasiones, el nombre de José Francisco Peña Gómez continúa aún después de muerto físicamente en el Parnaso de la historia política dominicana y del mundo. Nosotros fuimos a Washington a reconocer al doctor Peña Gómez, quien nos ha dejado un legado no solo a las presentes generaciones, sino también a las nuevas generaciones, el cual nos ha orientado a la necesidad de ejercer la actividad política con un elevado sentido de patriotismo, un elevado sentido de decoro, de honestidad, pero sobre todo un elevado sentido de humildad. Nosotros allá y desde aquí le dimos y le damos las gracias al amigo Adriano Espaillá, quien nos permitió estar en el Capitolio de la primera potencia del mundo. Estar en ese Capitolio para testimoniar la grandeza de José Francisco Peña Gómez, quien, reitero, fue un político que, dada su estatura e influencia en la sociedad dominicana y en la sociedad latinoamericana, marcaba, sobre todo en la República Dominicana, el devenir con sus actos y sobre todo en sus discursos. Siempre trazaba el rumbo por el cual debía encaminarse nuestra nación, debía encaminarse la República Dominicana. Debemos, sin pasiones ya, decir gloria eterna al compañero Peña, ejemplo, y podemos testimoniarlo así, de amistad y sobre todo de solidaridad.
nosotros y muchos otros que de nuestra generación estuvieron cerca del doctor Peña Gómez, nunca podremos olvidar lo que nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Doctor Peña Gómez fue el referente de un hombre ejemplar, de un político cuyos enormes aportes trascendieron el paso del tiempo. Además, podemos hoy, a 20 años de su muerte, decir que su legado nos sirve y nos tiene que servir de inspiración para luchar por un mejor país, en el cual, en ese mejor país que debe ser la República Dominicana, predomine la solidaridad con un sistema más incluyente y sobre todo con un sistema mucho más transparente. Reiterarle pues las gracias nuevamente a Adriano Espaillá, al congresista de origen dominicano que por el estado de Nueva York representa no solo a esa comunidad, a esa área geográfica en Nueva York, sino que dignamente hoy puedo decir que Adriano Espaillá nos representa a los dominicanos que vivimos en el exterior. Doctor Peña Gómez merecía que precisamente el primer reconocimiento, uno de los primeros reconocimientos, ya pasadas las pasiones, se hicieran precisamente en un lugar emblemático como el Capitolio de los Estados Unidos. Adriano, 20 años después de la muerte del doctor Peña Gómez, nos ha enseñado lo grande que ha sido José Francisco. En un momento donde los que se cubrieron con la sombra de un falso peñagomismo que nunca supieron profesar, no han sido dignos y no tuvieron la grandeza ahora, ni mucho menos la humildad de participar en este histórico homenaje al líder que tanto aportó por la democracia en República Dominicana y en América Latina. Vamos nosotros, desde cualquier espacio donde estemos, a seguir recordando a quien, reitero, hemos llamado el apóstol de la democracia. Vamos a seguir recordando a José Francisco Peña Gómez como el gran conductor de masas, como el excelso tribuno, y sobre todo vamos a recordar a José Francisco Peña Gómez como el fino estratega político. Además, hay una condición que no podemos jamás olvidar del doctor Peña Gómez, lo que tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con él de cerca. La capacidad que siempre tuvo el doctor Peña Gómez de ser un ente conciliador. Nunca podemos nosotros olvidar que la nación y donde el doctor Peña Gómez tuvo mayor tiempo, la República Dominicana, que lo vio nacer, crecer, desarrollarse y morir, nunca podemos nosotros olvidar que la acción más sublime de José Francisco Peña Gómez fue el hecho de que antes de morir tuvo tiempo para reflexionar, pero sobre todo tuvo tiempo José Francisco Peña Gómez antes de morir para perdonar a sus verdugos. Del Capitolio de Washington nosotros salimos con una gran esperanza después de ese gran homenaje al apóstol de la democracia latinoamericana, una gran esperanza orientada, reitero, a que los malos hijos que se cobijaron sobre la sombra de Peña Gómez no continúen transitando
el camino que los condujo a pisotear los principios por los que tanto luchó José Francisco Peña Gómez. Muchas gracias. Vamos a terminar el programa de hoy en esta parte. Y quiero reiterarle las gracias por haber estado con nosotros. Y mañana, si Dios quiere, pues continuaremos con otro programa similar. Una hora de verdades, donde decimos lo que otros callan por complicidad o por cobardía. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.